Rally bursátil en lo que llamamos de 2023. En este vídeo vamos a ver por qué ocurre este rally en las bolsas de valores. Vamos a explicar que ha habido mejores datos de lo esperados tanto en PIB como en PMIs, aunque realmente tampoco son unos datos especialmente buenos. Vamos a ver también que la inflación empieza a dar buenos datos, sobre todo en Estados Unidos, aunque también peor de lo esperado. El mercado laboral también parece que está bastante fuerte. Vamos a ver que hay una explicación teórica y empírica de la curva de tipos como indicador de recesión. Vamos a explicar que la intermediación financiera disminuye en estos momentos, en los momentos en los que está dada la vuelta la curva de tipos, y que los sectores que dependen del crédito caen por restricción fuerte de su demanda. Veremos que en general los resultados de las empresas, los resultados financieros, son muy malos. Con excepción de la energía, prácticamente todos los sectores están en caída libre. Además, las propias empresas anticipan que la situación suya empeorará en el futuro. Voy a explicar también la diferencia entre inflación, desinflación y deflación que está generando un poquito de problemilla últimamente. Y hablaremos también del techo de deuda en los Estados Unidos y su impacto en la economía norteamericana. Así que bueno, os dejo con el vídeo, que no es más que mi intervención en el programa de Radio Libertópolis. Espero que lo disfrutéis. Allá va. Jerome Powell, el presidente de la Fed, que dice que este es un ciclo económico diferente a los ciclos económicos que hemos conocido hasta la fecha. Eso dijo la semana pasada, y en la reunión en la cual está participando hoy en Washington. Dicen que las cuatro palabras más peligrosas en finanzas son: esta vez es diferente. This time is different. Pero hoy cabal se encuentra Jerome Powell en un foro organizado por el Economic Club de Washington. Sí. Así es, vamos a ver si siguen igual de contentos los mercados, porque después de la conferencia que dio el miércoles pasado, yo no sé si escuchamos diferentes versiones del discurso de Jerome Powell, pero todo es que vamos a continuar subiendo hasta que alcancemos la meta del 2% de la inflación. ¡Qué alegre! Y subían los mercados. Y sí, hay una reducción en la inflación, pero todavía no tenemos evidencia segura. ¡Qué alegre! Y subían los mercados. Sí, entonces, ha habido un rally, ¿no? Enero ha sido un mes de rally. Enero ha sido impresionante, no te lo digo en las criptos. Pero, también. Pero, ¿por qué, Dani? ¿Qué pensás? Sí hay algunos hechos importantes de destacar que hagan una diferencia en el actual ciclo, y si tu respuesta es sí, ¿por qué? ¿Y cuáles serían? Y si tu respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya. Bueno, ahora los mercados están, como por decirlo así, que están ocurriendo ahora mismo en enero, están deseosos y ávidos de buenas noticias. Después y cualquier del cosa, 2022. Después de un 2022 complicadito, después de, de muchos meses de 2022 con mala noticia tras mala noticia, ahora empezamos a ver como la luz al final del túnel. Por lo menos vemos algo de luz, pero el túnel puede ser larguísimo todavía, no sabemos cuán largo va a ser. Ahora bien... No va a ser como los de España, ¿no? Es que no hemos hablado de eso, pero la noticia de ayer, por lo menos yo ayer me enteré, es de que la empresa estatal de trenes de España mandó construir unos trenes que no pasan por los túneles. Eso no sabía, no había visto. Bueno, el caso es que con el tema de la actividad económica hemos tenido algunos datos, sobre todo los últimos datos han sido mejores de lo esperados, que si no... O sea, no buenos, pero mejores de lo esperado. Por ejemplo, datos de PIB, datos incluso de PMIs, que son datos adelantados de actividad económica, que son, alguna vez lo hemos hablado ya aquí, pero lo explico muy rápido. Un PMI básicamente se le pregunta no a los CEOs, pero a los gestores de empresas, a los gestores de compras de las empresas, si han hecho más compras o menos compras que antes. Entonces eso adelanta si la empresa espera un aumento de la demanda, y para eso tiene que hacer más compras en el mercado, y para hacer compras de materias primas o lo que sea, y esas compras anticiparían una situación económica futura mejor. Entonces todo eso, si bien no son buenos datos, como digo, y esto es importante decirlo, no son buenos datos, han sido datos mejores de lo esperado. Tanto PIB, aunque ahora todavía nos queda quizá alguna sorpresa con el PIB, pero tanto PIB como datos adelantados de actividad económica no han sido malos del todo. Y los datos de inflación están siendo... A ver, decir que un dato de inflación de un 6% es bueno, se te cae la cara de vergüenza. Si lo tienes que decir en un tuit no te queda más remedio que decirlo en los caracteres que sean, pero no es un buen dato de inflación, pero es un dato de inflación mejor que los anteriores,
y es un dato que además mejora las expectativas. Algo que yo os he hablado aquí varias veces, es que durante todo 2022 no solamente teníamos datos de inflación malos, sino que constantemente batían las expectativas. La gente decía, uy, qué mal va la inflación, está en un 7, el mes que viene va a estar en un 7,2, y estaba en un 7,5, es decir, peor que lo que esperaba el mercado. Y al mes siguiente no estaba en un 7,8 como esperaba el mercado, estaba en un 8 y cosas así. Así ha estado durante mucho tiempo. Ahora no solamente tenemos un fenómeno que podrías llamar, ya sabes que la gente de finanzas y de economía nos ponemos muy, muy imaginativas con los términos, desinflación, es decir, una inflación que crece a un ritmo decreciente, la segunda derivada sería negativa, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es una inflación que se desacelera, los precios crecen, pero crecen menos rápido. Incluso a veces, si lo miras mes con mes, en algunos lugares pueden incluso estar empezando a bajar un poquito los precios. Entonces, todo eso son buenas noticias. Son buenas noticias y los mercados lo adelantan. En lugar de decir está bajando la tasa de inflación, se inventan el desinflación. El término desinflación, sí, para decir... Como ya la deflación ya sabemos que no va a aparecer nunca, casi, pues nos inventamos un término que se parece, que es desinflación, que no tiene nada que ver con la deflación. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto son buenas noticias. Y los mercados adelantan lo que se lleva mucho tiempo hablando, esto del el pivot de la Fed, ¿no? La Fed se va a dar la vuelta. La Fed y en general los bancos centrales del mundo están causando una restricción monetaria bastante importante, era necesaria, y yo creo que sigue siendo necesaria, pero están adelantando cuándo se va a dar la vuelta a esto. Y los mercados lo adelantan mucho tiempo antes y a veces también se equivocan. Entonces, el rally de enero se puede interpretar, creo, en estos términos, ya sabes, el problema con las expectativas es que para expectativas cualquier cosa vale, pero mi interpretación es que todo el mundo está diciendo, uy, la Fed ya ha tocado techo, uy, la Fed ya ha tocado techo, uy, la Fed ya ha tocado techo. Pero aquí hay opiniones para todo. Tienen dos incrementos más, que eso es lo que están... Eso es lo que están diciendo, Eso es lo que están diciendo, 2 incrementos más y qué maravilla. Y verano ya llegamos al 2% de la inflación, el verano de Estados Unidos, pero realmente... La Fed, entiendo que están proyectando para finales de este año que tal vez la inflación va a bajar al 3%, lo que significa que pivot este año no va a haber. En principio no, claro. Pero al menos no siguen subiendo los tipos. En cualquier caso, a los tipos como están ahora de corto plazo, aquí se muere, financieramente se muere todo el mundo. Eso quisiera que le explicaras a los oyentes el inverse yield, qué es lo que significa y por qué dicen que siempre, aunque en esta vez puede ser diferente, siempre después de un inverse yield viene una recesión. Sí, es probablemente el indicador. A mí me gusta mucho porque además cuadra mucho con mi teoría del ciclo, que es una teoría del ciclo austriaca modificada por temas de liquidez, que la recesión económica... Esto es una... A ver, ¿cómo decirlo? Hay un elemento teórico y un elemento empírico. El elemento empírico es si esto se da la vuelta... Desde la Segunda Guerra Mundial, siempre que se ha dado la vuelta a la curva de tipos, ha habido una recesión. ¿Qué es la curva de tipos? La curva de tipos es básicamente, se puede entender de varias maneras, pero básicamente es poner en el eje X el plazo temporal de un bono. Usualmente se coge el bono del gobierno porque se considera libre de riesgo. Bueno, ya sabes, libre de riesgo. No hay nada. No hay nada y el gobierno a veces menos. Pero bueno, en cualquier caso, por cómo está construida la teoría financiera, se considera libre de riesgo el del gobierno, entonces se coge el del gobierno y se pone en el eje X, en el eje horizontal, el plazo y en el eje vertical, el interés. Lo normal es que los títulos de deuda de corto plazo tengan un tipo de interés más bajo que los títulos de deuda de largo plazo. Por varias circunstancias, entre ellas riesgo, es más difícil anticipar cómo va a ser el mundo en 10 años de cómo va a ser mañana, entonces pues el tipo de interés un día tiende a ser mucho más bajo que el de 10 años, es decir, yo a 10 años, a un día sé que más o menos todo sigue más o menos igual, más o menos. A 10 años, sabe Dios si las empresas o el gobierno que está aquí, cuántos gobiernos va a haber aquí, quién va a estar de presidente, es mucho más difícil anticipar todo eso. Entonces, eso el mercado lo recoge con lo que se llama una prima de riesgo y también una prima de liquidez. Todo eso hace que la curva de tipos tienda a tener una... pendiente positiva. De forma teórica esperaríamos una pendiente positiva y de forma empírica el 95, 96, 97% del tiempo tiene una pendiente positiva. Otra vez, una pendiente positiva es tipo de interés de largo plazo superior al tipo de interés de corto plazo. Ahora bien... Ahí estamos poniendo ahorita una gráfica de cabal... Con una gráfica es más fácil que simplemente yo hablando, ¿no? Pero para que sea más fácil entender que la lógica. La lógica de que estoy diciendo. Que a corto plazo se gane más en la compra de algo bonos raro, que en el largo plazo. Es algo raro. Es algo que no se da mucho y se da muy poco tiempo. Y si uno ve, pues eso, las curvas de tipos casi nunca
tienes un tipo de interés de corto plazo más alto que el de largo plazo. Ahora, lo que no nos ponemos de acuerdo... Quieren recoger liquidez en el corto plazo. Hay de todo ahí. Hay gente que te dice, yo entre ellos, que es un indicador de pues estrés financiero. Y tiene que ver, y mi interpretación de esto tiene que ver con por qué alguien pediría dinero a corto plazo con mucha ansia y no a largo plazo. Y tiene que ver por cómo funciona el sistema financiero pues desde hace más o menos un siglo, un poquito más de un siglo, desde la Primera Guerra Mundial, que básicamente hay un descalce de plazos desproporcionado. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el banco? El banco te pide a ti dinero a corto plazo, te pide un depósito a un plazo, que suele ser, yo qué sé, 6 meses, a un año, e invierte a largo plazo, pues da préstamos a empresas a 10 años, a 15, te da hipotecas a ti a 15. Entonces, ahí hay un diferencial que saca el banco entre invertir a largo plazo y financiarse a corto plazo. ¿Qué pasa cuando yo no estoy haciendo aquí, por cierto, yo creo que esto funciona muy mal, el sistema financiero, precisamente por esto, pero así funciona, no estoy haciendo, ahora mismo simplemente estoy diciendo cómo funciona el sistema financiero, invierte a largo y se financia a corto. ¿Qué pasa cuando la curva de tipos se da la vuelta? Pues que el sistema financiero empieza a tener pérdidas, es decir, el sistema financiero empieza a decir, yo tengo que pedir prestado a corto plazo a un 4% y mis inversiones están a un 3%. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando tienes un margen negativo, lo que haces es dejas de intermediar el margen. Es como si yo te digo, bueno, pues yo qué sé, la empresa esta que vende acero compra los materiales y tiene que pagar a los trabajadores y le cuesta 120 y el precio de venta de sus productos es 100. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues al menos, a no ser que espere que vaya a incrementar mucho la demanda en el futuro y el precio con esa demanda va a dejar de, al menos marginalmente, va a dejar de intermediar. Es que esto quiere decir que la intermediación de la empresa de acero va a disminuir, es decir, va a producir menos, va a despedir gente. Bueno, pues las empresas, en este sentido concreto, contable, financiero, las empresas pues financieras o las empresas de los bancos y las instituciones financieras no son diferentes. Cuando ven que van a perder dinero, dejan de intermediar. Y cuando dejan de intermediar, dejan de dar crédito. Y si dejan de dar crédito, todas las industrias o sectores económicos que dependen del crédito se van para abajo. Esto es lo que pues está empezando a pasar ahora, pues, por ejemplo, el mercado inmobiliario, que es verdad que ha habido también un repunte en enero del mercado inmobiliario, pero en general, si uno ve todo el 2022 cómo ha caído el mercado inmobiliario, es una cosa casi obscena. O sea, no estoy hablando necesariamente de Guatemala, pero sí en general en el mundo y en los países más desarrollados, el mercado inmobiliario se ha ido al suelo. ¿Por qué se ha ido al suelo? Pues porque, oye, pues pedir un préstamo ahora en Estados Unidos te cobran un 7%, un 6,5%. Por tanto, mucha gente que antes podría estar haciendo demanda de vivienda mediante crédito, no la está haciendo. Y exactamente igual el sector productivo. Muchas empresas podrían estar pidiendo préstamos para incrementar la actividad productiva y no pueden porque los tipos de interés están altos y los bancos están dejando de dar crédito porque no ganan dinero o ganan mucho menos dinero que antes. Y esto se puede ver con estamos ahora en plena temporada de resultados de empresas y se puede ver, las empresas financieras son un desastre. O sea, lo están haciendo muy mal, son de las que peores lo están haciendo los bancos en general, de las que peores lo están haciendo y ya lo están haciendo todas bastante mal. Pues los bancos lo están haciendo mucho peor. Entonces, esta es la explicación, quizá más teórica, de esta regularidad empírica que tenemos, que es que cada vez que se da la vuelta a la curva de tipos, hay recesión. Y estamos en un punto donde básicamente está la curva de tipos dada la vuelta, y no solamente está dada la vuelta, sino prácticamente cualquier diferencial entre corto y largo plazo que cojamos está dado la vuelta. Dicho de otra manera, si cogemos 3 meses, 10 años, el tipo de interés de 10 años está por debajo del de 3 meses. Si cogemos el 6 meses, 10 años, o el 6 meses... 3 años, toda la curva de tipos tiene pendiente negativa, lo cual es raro y lo cual es un indicador de estrés financiero y lo cual nos anticipa que el crédito se va a resentir en la economía y los sectores productivos que dependen del crédito también se van a resentir en la economía. Y por un efecto demanda derivada o multiplicador, dirían los keynesianos, que multiplicador es una tontería teórica, pero el efecto ingreso derivado, que es básicamente mi gasto es tu ingreso, eso sí es cierto, y uno puede readaptar un poco el concepto de multiplicador de esta manera, simplemente yo gasto dinero y mi gasto es el ingreso de otra persona, se ve reflejado en eso. Si yo no tengo demanda nueva para vivienda, esa demanda para vivienda son obreros que no cobran, y esos obreros que no cobran son obreros que no se van a consumir una compu, y el tipo que recibe dinero de las compus, pues también baja sus ingresos. Entonces, a ver, para que tome... luego, ¿sabes que el reloj me dice que hago ejercicio? Para que tome agua, Dani, le voy a hacer una pregunta pero que le dejan al final, los oyentes. Por terminar toda la argumentación, estamos en esa situación ahora. Estamos en una situación de, bajo mi punto de vista, estrés financiero.
por lo que acabo de explicar y por la explicación teórica ante la regularidad empírica. Ahora bien, la regularidad empírica hay gente que te la explica de otra manera y por eso esta vez es diferente. Te dicen, en el 2008 la curva de tipos invertida, 2007, 2006, la curva de tipos invertida sí era un indicador de estrés financiero, como yo estoy defendiendo. Pero hay gente que te dice ahora, evidentemente, gente interesada en venderte que todo va muy bien, como puede ser el director de la Reserva Federal, entonces te está diciendo, el presidente, te está diciendo que esta vez es diferente porque es por un tema de expectativas. Siempre que se da la vuelta a la curva de tipos te dicen, son las expectativas del mercado. Entonces, si esperamos que los tipos los tipos de interés bajen, es normal que los tipos de largo plazo estén más bajos que los tipos de corto plazo. Bueno, esa es una explicación alternativa, yo creo que tiene mucho menos poder explicativo, pero desde luego siempre está ahí y siempre, esto es interesantísimo, siempre que se da la vuelta a la curva de tipos, siempre hay alguien que esgrime el argumento que está esgrimiendo ahora Powell. Esta vez es diferente, no es estrés financiero, es expectativas. Sin embargo, él sigue insistiendo que el trabajo no está hecho, que no hay suficiente evidencia que pruebe que la inflación está bajando y que van a continuar hasta que logren alcanzar el objetivo del 2%. Entonces, en mi opinión, mucha gente en el mercado, pues al fin el mercado es eso, mucha gente está falseando la realidad. O hay quienes, los peces más grandes, hay que decir las cosas tal cual son, están engañando a los que se dejen engañar para que entren en el rally, poder vender sus acciones o sus criptos y luego esperar a recobrar para abajo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede la semana entrante. Puede haber un poco de eso porque mira, si se ve, por ejemplo, quién ha metido dinero en la bolsa en enero. Si se ve las entradas, lo podemos saber, lo podemos perseguir, si ha sido un inversor retail, un inversor minorista o un inversor mayorista. Han sido inversores principalmente minoristas. Los bancos de inversión, vamos, si tú te lees un poco de estas cosas aburridas que hacen ellos, que hacen un montón de informes macro y todo, pues no sé, Citi, por ejemplo, estaba diciendo, esperamos los tipos de interés en el 6% en 2023, y esperamos que se caiga a la bolsa el Standard & Poor's hasta 3.500. A ver, Citi puede estar perfectamente equivocado, pero Citi no es un retail, Citi es un mayorista. Citi maneja fondos como, bueno, no, tampoco, o sea, maneja muchísimos fondos, ¿no? Entonces, esa gente no está tan convencida de que esto se haya acabado, y el propio Powell, su explicación es, yo también creo que están manejando las expectativas otra vez. Ya sabes, otra vez, cuidado con las expectativas, pero ellos estaban haciendo, o llevaban mucho tiempo haciendo los bancos centrales, política monetaria con actas. No hacían nada, o hacían todo lo contrario que decían que iban a hacer. Vamos a subir los tipos, luego no los subían nunca. Entonces, ellos, y de alguna manera conseguían lo que se llama en economía o en finanzas, anclar las expectativas. Si yo te digo que soy alguien muy creíble, soy la Fed, imagínate. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a subir los tipos, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Políticos profesionales, de economista no tienen nada. Pero voy a hacer algo, voy a hacer esto. Y más o menos el mercado los creía. Pero en 2022 perdieron la capacidad de hacer esto. Completamente. Se les fue de madre completamente. Vamos a hacer, y no les creyeron. Y tuvieron que hacer muy fuerte. Entonces, ahora, es otra también explicación que anda, no es tan habitual esta que voy a explicar ahora, pero tienen que pasarse de frenada. Incluso si saben que ya está la inflación controlada, cualquier paso en falso puede hacer que vuelvan a perder ese control que parece que ya han ganado. Claro, lo han ganado a costa de todos nosotros, lo han ganado a costa de generar probablemente una recesión, como probablemente no había otra opción, porque ya te habías... O sea, no es culpa de que ahora suban los tipos la recesión, sino todo lo que hiciste durante los últimos 4, 5, 6, 7, más de una década ya. Responder la pregunta que nos hace Edwin Roberto Castro, que dice que baje la inflación, ¿quiere decir que bajan los precios? Y vamos a comenzar por este punto. Adelante, Dani. Vale, bueno, y la inflación se puede medir de muchas maneras, pero la forma más común que se mide son con los bienes de consumo, es decir, con lo que nos llega a nosotros. Hay muchas otras... Y esto se mide con una cesta. Y esta cesta, pues se va a los supermercados, se compra la cesta y se ve cuánto vale hoy y cuánto valía el año pasado. Si te dicen que la inflación es un 10%, significa que la cesta vale un 10% más que hace un año. Si hace un año valía 100, hoy la cesta vale 110. Que la inflación baje significa que a lo mejor la inflación es un 5%. Pues significa que la cesta no es que valga más barata, sino es que el ritmo al que sube el precio de esa cesta ha decrecido.
son cosas diferentes, no sé si me explico. Es decir, para que la cesta sea más barata tiene que haber explícitamente deflación, es decir, te tienen que decir, la inflación es un menos 2%. Y eso ni está ni se lo espera. O sea, sabe Dios y casi nunca sucede en nuestro sistema que tenemos actualmente. En Estados Unidos no hay deflación. Hubo un medio en los años 2010. No sé si algún año llegó a haber deflación, pero así deflación que digas un par de años de deflación desde los años 30. Desde que Roosevelt llegó al poder y dijo aquí se salva a todos los bancos. Desde ese momento no ha habido deflación, vamos, ni en general en el mundo, ni en Estados Unidos, perdón, ni en Estados Unidos ni en general en el mundo. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre inflación y que suban o bajen precios. Es decir, la inflación lo que mide es el ritmo de subida de los precios. Por lo tanto, cuando baja la inflación, lo que baja es el ritmo de subida de los precios, no que los precios bajen. Entonces, el término de desinflación es que los precios suben, siguen subiendo, pero suben a un ritmo más bajo que lo que venía subiendo antes. Entonces, ahora ya sí creo que ya más o menos hemos explicado la diferencia. ¿Y cómo es realmente, cuál es la situación económica real, más allá de estas expectativas de las cuales hemos hablado, o los datos, como por ejemplo el caso del desempleo en Estados Unidos, que muchos han cuestionado tales datos, que tal vez de forma breve y hablando del tema, sobre todo de las empresas, porque lo que vemos es que no hay semana que no anuncie una gran empresa despidos de su personal, que eso que realmente representa y cómo podemos nosotros dentro de este contexto, Dani, tomar decisiones, porque la vida continúa y los que queremos progresar y queremos mejorar nuestra calidad de vida dentro de este entorno cada vez más incierto y con una mayor desconfianza, tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero bueno, adelante, ¿qué está pasando en el entorno empresarial? Vamos con ello. Bueno, antes estábamos diciendo, bueno, Citi dice que pasa no sé qué, Powell dice que pasa no sé qué, ¿no? Entonces, todas estas personas pueden estar interesadas en que pues tú metas dinero ahora, como tú decías, para yo intentar vender mis posiciones, o el propio Powell que no se vaya todo pues al garete, porque pues de él depende, o mucha gente piensa si la economía va bien o mal, va a depender en parte de él, y por desgracia, por suerte o por desgracia, en una parte importante sí depende de él. Entonces, pero tristemente, tristemente. Sí, porque no debería ser así. No debería ser así, pero pues los bancos centrales tienen mucho poder, pues iba a decir por suerte o por desgracia, no, por desgracia, porque lo utilizan muy mal. Pero a mí lo que me interesa ahora es más que ver lo que estamos intentando analizar hasta ahora, que es básicamente pues las explicaciones que te da gente interesada, con alguien que puede ser verdad o pueden ser mentira, pero desde luego son interesadas. ¿Qué piensan o sea, qué beneficios están dando las empresas? Es decir, ya reales. Te planto mi cuenta de resultados y cómo me está yendo. ¿Cómo les está yendo a las empresas? Voy a analizar, que es uno de los indicadores probablemente más fiables de cómo va la economía, las empresas del Standard & Poor's 500. Las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Eso es, las 500 empresas más, por capitalización bursátil, públicas siempre, es decir, públicas entendidas, ya sabéis que luego la gente se confunde con esto de pública. Pública significa cotizada públicamente, no que sean del Estado. Entonces, de las 500 empresas públicas más grandes de Estados Unidos, ¿cómo les está yendo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo manejan sus ingresos y cómo manejan su cuenta de resultados? Entonces, ¿qué ha estado pasando hasta ahora? Y cuando digo hasta ahora es hasta el tercer trimestre de 2022. Ahora están reportando el cuarto trimestre. Ya hay la mitad han reportado el cuarto trimestre. Entonces, hasta ahora lo que venían es decreciendo sus beneficios. Otra vez, pasado que cuidado con la forma de explicar algo. Seguían incrementando los beneficios, pero los beneficios incrementaban a ritmos decrecientes. Y solo para ponerlo en contexto, ellos, especialmente los ejecutivos de estas empresas, hacen hasta lo imposible con tal de que esos beneficios vayan creciendo, porque de eso depende. De eso depende una gran parte de su remuneración. Exactamente. Y bueno, a veces se le paga con paquetes accionariales y también de cómo va la acción. Si presentas unos buenos resultados, la acción se va para arriba, a ti te pagan con opciones sobre... Entonces, te va a ir muy bien. Que están muy interesados en que siguiera creciendo, y si aún con ese incentivo están decreciendo o no creciendo al mismo... Como ahora, en el caso de Tim Cook en Apple, que su salario es $1. Ah, sí, el salario, ¿no? Luego todo lo demás son acciones, claro. Bueno, yo no sabía eso, pero qué interesante. Bueno, sí, él solicitó que se lo bajaran, fue a finales del año pasado.
Bueno, está bien. O sea, lo que haces esto es un problema que se llama problema de agencia, ¿no? Y lo que intentas hacer es evitar que el gestor tome decisiones que vienen bien al gestor y no al dueño de la empresa. Entonces lo haces dueño de la empresa para alinear incentivos. Bueno, volviendo a la actividad económica, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los beneficios de las empresas? Bueno, pues ya en este último trimestre de 2022, digo este último trimestre porque es lo que se está reportando ahora, menos 5%. Las empresas del Standard & Poor's están cayendo más de un 5,3%. Están cayendo más de un 5% sus beneficios. Y esto es lo interesante, en algunos lugares están cayendo con muchísima fuerza. Por ejemplo, estos son 500 empresas y son 500 empresas que se dedican a 1000 cosas. Algunas se dedican a las finanzas, otras a los materiales, otros, yo qué sé, utilities, servicios públicos, bienes raíces, industria. Bueno, ¿cómo están cambiando? Pues aquí el ganador, claramente, en comparación con lo que estaba pasando a lo mejor hace un año, es la energía. La energía ha incrementado sus beneficios más de un 50%. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque el precio de la energía estaba por las nubes, ahora por fin se está empezando a controlar un poquito, pero sigue estando muy alto. Entonces las empresas de energía están de buen año, están en engorde. ¿Las empresas de energía te referís a las petroleras o a las utilities o a cuáles te referís con utilities? Empresas? Están separadas en general a todo el que esté en la parte de la cadena de valor de la energía. Puede ser desde sacar el petróleo a refinarlo, toda la cadena de valor. Es decir, luego puedes hacer subdivisiones dentro de esa cadena de valor. Pero en general a la energía le va muy bien. Y a poca más gente le va bien. A la industria, a la energía, y ya está. Cuando ves el resto de sectores, incluso cosas como que nunca se caen, como el consumo masivo, sus beneficios están cayendo. Esto también es interesante porque cuando uno ve los ingresos del consumo masivo, toda la gente está muy enfadada. Es que los supermercados suben los precios. Es que es culpa de los supermercados, cada vez ganan más dinero. Es mentira. Los supermercados ganan menos dinero. Es verdad que venden más, pero venden más y como les han subido más los costes que el precio de venta, que esto lo hemos hablado aquí varias veces, ¿verdad? Hemos dicho, cuidado que los márgenes se estrechan. Es que esto lo hemos anticipado nosotros que iba a ocurrir y está ocurriendo. Los precios de venta suben, los precios del consumo suben, pero los precios de producción, a lo que compran las empresas, están subiendo más. Por lo tanto, los márgenes se están estrechando. Y se están estrechando los márgenes de prácticamente todos los sectores en Estados Unidos. Incluso sectores de consumo masivo, como digo, que te vas al supermercado y dices, joder, es que valen las cosas un 10% más que hace un año. Sí, pero a ellos están viendo estrecharse su margen y cada vez tienen menos beneficios. Pero bueno, en algunos sitios es una cosa exageradísima. Por ejemplo, consumo discrecional menos un 20%. Hay cosas de consumo masivo que uno compra, yo que sé, unas patatas, que compra o verduras, y hay cosas que se consideran consumo discrecional, por ejemplo, la compu, los micrófonos que tenemos aquí, cosas así. Todo eso es cosas que dices, bueno, un carro, ¿puedo alargar el que tengo? Lo puedo alargar. Me gustaría cambiarlo, pero como están los precios, cómo está la situación económica, no gano suficiente. Eso es lo que se considera consumo discrecional. Es discreción tuya, cosméticos, cosas así, ¿no? Es discreción tuya, es lo primero que te quitas cuando tienes problemas. Bueno, esas industrias son de las que peor lo está pasando. Y, curiosamente, la teoría económica nos dice que tienden a ser también las que peor lo hacen cuando hay recesión. O sea, cuidado con lo que estoy diciendo aquí. Los beneficios de las empresas que lo pasan muy mal en las recesiones son las que están teniendo ahora, pues las que se están contrayendo, pero vamos, cosas de un 20%. Una cosa, o sea, tu beneficio se está yendo al suelo, básicamente. Finanzas, está cayendo el beneficio un 14%. Todas estas empresas le están pasando muy mal. Y son, como estamos intentando explicar en el segmento anterior, son precisamente las que lo hacen mal en momentos donde se da la vuelta a la curva de tipos y en momentos que son recesivos o pre-recesivos. Entonces, se puede tomar eso como un indicador de que ahí atrásito vienen. Bueno, y no solamente eso, sino si mira, ya no te digo que miremos los resultados actuales, qué están diciendo las empresas ahora, sino qué están diciendo las empresas de cómo les va a ir ¿cómo nos va a ir? ¿Cuáles son qué anticipamos para el primer trimestre de 2023, que es en el que estamos ahora mismo? Y cuando tú miras pues eso lo llaman ¿cómo le llaman? Las guidance, ¿no? Como líneas para el futuro. El 86% de las empresas está diciendo que les va a ir peor. Es decir, ya están anticipando, no solamente dicen nos va mal ahora, sino estamos anticipando situación peor para el trimestre que viene, para el siguiente y no sé si para el tercero también, pero se va a recuperar, ellos anticipan, las propias empresas anticipan que esto se va a recuperar en el cuarto trimestre de 2023, final de 2023. Aún aquellas empresas que decís, basta, bueno, la gente va a seguir jugando, por ejemplo,
pero Nintendo hoy recortó su previsión de beneficio neto anual. Ellos son los que más recientemente están anunciando de que van a recortó su previsión de beneficio neto anual. No. Sí, esto que te estoy contando es 86% de empresas, básicamente 43 empresas de estas 500 ya han dicho que esperan que pase, que vaya a pasar en el futuro. Y de las 46, 37 han dicho, futuro está mal. Y 6 han dicho, a mí me va bien. Que probablemente, aunque estos datos los puedo conseguir, pero no los tengo ahora mismo delante, probablemente son las de energía. Ahorita uno de los principales problemas, y pienso yo que es el motivo por el cual están tan alegres los mercados y están subiendo los precios, es por el problema que tienen de que ya el gobierno estadounidense llegó a su techo permitido de deuda. Entonces, esto está que amerita explicar por qué el hecho de que hayan llegado al tope de su deuda y la discusión política que hay en el Congreso de si se aumenta nuevamente este techo o no, es lo que está provocando que haya liquidez en el mercado para que se puedan hacer todas estas compras que están subiendo los precios de las acciones y las criptos en este tiempo. Y la pregunta es, ¿será que esto va a continuar hasta que decidan qué van a hacer con esta deuda? Que bueno, ya se sabe terrible. Qué va a decidir, si siempre pasa lo mismo. Esto pasa cada X tiempo. O sea, siguen siendo más y más irresponsables. Sí, lo van a subir. Una cosa pues sana que pasa en Estados Unidos con estos techos de deuda es que sabes que no sirven, porque se lo pasan, porque al final terminan subiéndolo. Pero, o sea, no les han llegado al precio, es lo que pasa. O sea, sabes que lo van a levantar. Lo van a levantar tarde o temprano, pero se genera una discusión muy interesante. Y de hecho, pues a lo mejor dicen que lo mejor para las finanzas del Estado en Estados Unidos es que esté un presidente demócrata y cámaras republicanas. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, las cámaras republicanas se le quieren poner... Porque muy en el fondo, cuando los rascas mucho, son políticos, entonces al final a todo el mundo le gusta gastar. Pero si los rascas mucho, la ideología que se supone que está detrás, o los principios, si lo quieres ver, que la ideología es una palabra fea, pero los principios que están detrás del Partido Republicano son los de pues unas finanzas sanas, se supone. Ya luego ya sabes que del dicho al hecho hay un trecho. Pero bueno, en cualquier caso, cuando tienen que oponerse al presidente demócrata, sacan pecho de sus raíces. Si hay un presidente republicano, no. Si hay un presidente republicano, le dejan. Entonces, dicen que justamente pues algo similar a lo que tenemos ahora en Estados Unidos es cuando hay más como esta barrera del techo de deuda es más fuerte. Al final no hemos hablado del mercado de trabajo, pero bueno, es que el mercado de trabajo es una de esas cosas tan interesantes porque no sabemos qué está pasando y no hay una buena teoría sobre qué está pasando y hay muchas... Hay mucha información contradictoria. Hay información contradictoria, lo cual a uno le huele mal. Desde luego hay movimientos... todo dato casi que nos llega, cuando pone que está ajustado estacionalmente, hay lo que llaman los estadísticos una cocina detrás, ¿no? Entonces hay que cocinar esos datos, porque yo qué sé, sabemos que la economía norteamericana siempre destruye empleo en enero. Pero ¿cuánto es ese siempre? Entonces queremos un dato que quite ese siempre. Pero entonces, si tengo un interés en que se mueva de alguna manera, pues puedo empujar un poquito, depende de cómo de fuerte sea la institucionalidad del país, puedo empujar un poquito para decirte, tíralo un poquito para abajo o tíralo un poquito para arriba. Y eso es lo que hay mucha gente que está ahora pues desconfiando de algunas cifras de empleo. En cualquier caso, incluso si desconfías de las cifras de empleo, por ser honesto, las cifras siguen siendo buenas. Incluso si quitas todos los elementos ahí que pueden estar, siguen siendo relativamente buenas. Y algunos indicadores sí te están diciendo, cuidado, como por ejemplo que han sido muy buenas las cifras de enero, pero en Estados Unidos estoy hablando, pero han sido muy buenas porque ha habido un incremento increíble del empleo a tiempo parcial, no tanto del empleo a tiempo completo. Pero los de empleo a tiempo completo tampoco han sido catastróficos. Entonces, hay que mirar con lupa ese mercado, lo que quiero decir, y desde luego si está sorprendiendo al alza, también es verdad que es un indicador que siempre es retrasado, es decir, si la economía lo va a pasar muy mal,
el empleo no lo va a pasar muy mal hasta que la economía no se ha visto ya muy claro, lo estamos pasando muy mal. No sé si me explico. Es decir, las cifras de empleo, el desempleo no incrementa hasta que no estamos muy metidos en una recesión. O sea, pienso que en el caso del empleo amerita un programa completo. Solo entero, un pero programa, ahorita sí. ya hemos llegado al final. Dani, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres colaborar con el canal, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.